Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más por acá. Bendecimos el pueblo del Señor. Queremos leer su palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Dios bendiga a todos los que están ahí en casa, los que nos sintonizan. Dios bendiga a los que están en otro lugar, en otro país. Que la gloria de Dios descienda sobre sus vidas para sanarle, para liberarle, para restaurarle, para fortalecerle en este día. Este es el día que hizo el Señor, no lo olvide. Tenemos la palabra del Señor y en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová, dice la palabra, haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es tu palabra, ella trae un mensaje, ella trae un rema, ella trae fundamento para nuestra vida de fe, nuestra vida de oración. Gracias, Dios, por tu pueblo que nos ve allá en las casas, en las cárceles, en los hospitales. Allí, Señor, donde hay un alma, donde hay una vida, bendígale. Al otro lado del mundo, Señor, allá en otros países que nos sintonizan, bendígalos, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Padre. Gracias, Señor. La historia nos cuenta que en aquellos días que ocurrió estos hechos de la viuda de Sarepta con el profeta Elías, había crisis. Y pensábamos, porque estamos viviendo un tiempo de crisis y hemos estado con Dios los hombres que predicamos y que llevamos la palabra, y que Dios nos dirige con esa palabra para enseñar al pueblo. Y pensábamos en la crisis que estamos viviendo, en la crisis que estamos atravesando el mundo entero. Y no es la primera crisis, ha habido muchas crisis y habrá muchas crisis. Pero en relación a esta palabra vemos que no había lluvia porque se cerraron los cielos por causa de las consecuencias del pecado de los hombres. Y hubo una palabra de parte del profeta que cerró los cielos. La Biblia dice que no iba a haber lluvia si no era por su palabra. Y esto me hizo pensar que esta crisis igualmente viene por consecuencia de pecado, por maldiciones, por la desobediencia que el hombre tiene con Dios, por la maldad que el hombre tiene contra los hombres, el mismo hombre destruyendo a los hombres. Así que se hace esta crisis tan fuerte en aquellos días, tal vez como las que estamos viviendo hoy. Y Dios me muestra cómo esta crisis de Sarepta se convierte en la bendición de Sarepta. Cómo pasa de ser una crisis a ser una bendición. Y Dios me habla de la oportunidad de la crisis que estamos viviendo hoy, y la oportunidad que
que se dio en aquellos días para Elías y para la viuda. Así que esta palabra no es solo para la iglesia, también para los hombres de Dios. Y pensaba yo en esto, meditaba y dije, Señor, ¿cómo se transformó la crisis en una oportunidad para hacer la bendición de Sarepta? Y yo dije, usted puede ponerle el nombre, usted puede poner la bendición de Rosario. Yo dije, ¿cómo se transforma la crisis y llega a ser una oportunidad para que pase a ser la bendición de Rosario, la bendición de Panamá? Porque la meditación de esta mañana le puse el título y es la bendición de Sarepta. Porque hubo bendición en Sarepta. Iba a haber bendición en nuestra vida. Si nosotros dejamos de ver la crisis como lo peor y tomamos de ella las oportunidades que Dios nos da. Y Dios me dijo así sencillo, porque esto es fundamental en la vida de fe. Para que ocurriera esa transformación y de crisis pasara a ser una oportunidad. Y el hombre de Dios la vea como una oportunidad. Y usted que está en la casa la vea como una oportunidad. Y nuestra familia la vea como una oportunidad. Y la iglesia vea esta crisis como una oportunidad de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que saber que tiene que venir palabra de Dios. La Biblia dice que vino palabra de Dios a Elías. Aleluya. Para sacarlo de donde estaba. Dios lo había enviado a esconderse al arroyo de Querib. Y allí habían cuervos que venían y le alimentaban. Dice que cuervos traían pan y carne para Elías. Pero un día se secó el arroyo y tenía que ir a otro lugar. Y podemos decir, tenía que ir a otro nivel. Tenía que ir a otra posición. Pero Dios me decía para nosotros hoy, esta palabra que vino de parte de Dios a Elías, viene también a nosotros para darnos dirección. La dirección que Dios le dio al profeta era Sarepta. Busqué un mapa y averigüé. Y Sarepta estaba en el medio entre Sidón y Tiro. Y yo dije, qué tremendo. Dios envió la palabra para ir a Sarepta. Había una bendición para Sarepta. Había una bendición para una viuda, para una mujer viuda en Sarepta. Así que la palabra trae a nuestra vida la dirección. La palabra trae a nuestra vida la posición, porque todos necesitamos estar ubicados en una posición que Dios pueda bendecirnos. Y en este tiempo la crisis puede ser transformada en una oportunidad para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga tu ministerio, para que Dios bendiga tu casa, para que Dios bendiga los años que quedan por venir. No lo sabemos. Y tal vez usted dice, lo que tengo es mío. Tal vez como aquella viuda, lo que tengo me lo como y me muero. Pero sabe, Dios quería que ella tuviera provisión para el futuro. No solo para hoy, no solo para comer hoy, para morirse, sino para los años que venían, para la sequía que continuaba, para los tiempos difíciles que pueden venir a nuestras vidas. Así que Dios me dijo, la palabra también trae seguridad. Porque dice la Biblia que Dios le dijo al profeta que he dado orden a una mujer viuda. Y cuando Dios da orden, hay seguridad en nuestra vida. Y creo hoy que la palabra de Dios viene para darnos seguridad. También pensé que trajo solución como la respuesta al pensamiento que pudo tener. Y esto me lo supongo. Aquel profeta en el arroyo de Querib, viendo el arroyo secarse, viendo que ya no iba a haber agua, viendo que tenía que salir de ese lugar, seguramente le preguntó al Señor, ¿y a dónde voy ahora? ¿Y dónde como? ¿Y quién me dará comida? ¿Y quién me va a sostener? Y seguramente hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, mucho pueblo de Dios pensando, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sostenernos si parece que el arroyo se está secando? ¿Sabe? Dios me decía, la palabra viene como la respuesta de Dios a nuestras preguntas. Dios mandó al profeta Sarepta de Sidón, donde había quien le sustentara. Así es que encontramos que esto es maravilloso.
La palabra de Dios viene a cambiar nuestra crisis en oportunidad para la bendición que necesitamos. Pero también Dios me dijo, esta palabra también nos llevará a otro paso, que es la obediencia. ¿Cómo cambio mi crisis actual por el virus, por la economía, por los temores que ha traído, por la pandemia, por el encerramiento? ¿Cómo cambio mi crisis en una oportunidad para alcanzar la bendición? A través de la obediencia. No solo la mujer viuda obedeció. La Biblia dice que el profeta obedeció. Fue a Sarepta, se encontró con que la palabra que Dios le dijo se cumplió. Encontró a la mujer viuda. Estaba ella allí. Y aquella mujer viuda recibió la petición del profeta de ese vaso de agua. Pero al ella ir a buscarlo, al ella ir en obediencia, y yo pienso y pensé y quiero decírselo, en el camino de obediencia y bendición, la Biblia dice que Jesús mandó a los leprosos a presentarse a los sacerdotes. Era un imposible, no debía hacerse, era difícil, aleluya, era casi que no debió suceder, pero Jesús los mandó. Y cuando Jesús los mandó, ellos fueron y en el camino se sanaron, en el camino de obediencia y sanidad, en el camino de obediencia y respuesta, en el camino de obediencia y multiplicación, en el camino de obediencia, aleluya, hay más de Dios. Así que esta mujer también obedeció. Y el profeta le había pedido agua y luego le pidió que le sirviera, que le diera una torta cocida en su mano. Y pensé, Dios quería que esta mujer sirviera al profeta. Y ella dijo que solo tenía harina y un poco de aceite. Pero él dijo, ve y dame a mí primero. Le enseñó que obedeciera los principios de Dios. Le enseñó que obedeciera a pensar en otros, no solo en ella. Le enseñó, aleluya, y esta mujer obedeció. Algunas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos diga algo, que nos mande o que nos dé un rema, pero lo que Dios dijo antes no lo hemos obedecido. Sabe, por años, y mientras me arreglaba para llegar aquí, me trajo el Espíritu Santo un recuerdo de un testimonio de mi vida. Y ese testimonio es que yo oraba al Señor y le pedía a Dios que me hablara. Y levantaba mis manos y decía, aleluya, gloria a Dios en su presencia. Pero Dios me decía que yo no había cumplido con lo que Él me había pedido. Y esto traía aflicción a mi corazón por algunos meses. Y Dios me había llamado a abrir nuestro primer comedor. Estoy hablando de muchos años atrás. Y el Señor me dijo, obedece, que vienen muchas cosas más. Y me costaba. Porque algunas veces queremos obedecer en lo que nosotros sabemos o lo que nosotros entendemos o lo que nosotros podemos hacer. Pero esta mujer tuvo que traspasar todo esto y obedecer. Y así que un día le dije al Señor, ciertamente que tengo que obedecerte en todo. No solo lo que yo quiero, no solo lo que yo puedo, no solo lo que otro dice, sino lo que tú me estás diciendo, Padre. Así que comencé a obedecer a Dios. Y luego vino otra orden. Y luego vino otra más. Y han venido muchas más. ¿Sabe por qué? Porque un día decidí obedecer aquello que yo no podía hacer. Aquello que yo no tenía cómo darlo, pero Dios sí. Aquello que yo no tenía cómo hacerlo, yo no sabía cómo hacerlo, pero Dios sí sabía. Así que esta mujer obedece. Y esa obediencia en ir a buscar ese vaso de agua le llevó a recibir la orden de darle al profeta lo que iba a traer la bendición de ella, lo que iba a traer la bendición de Sarepta. Alguien tiene que decir en la casa, voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios. Todos necesitamos obedecer a Dios para que venga la bendición de Dios a nuestra vida. Diga, voy a obedecer al Señor. Dios es bueno. Pero esta mujer también, algo más ocurre para transformar esa crisis en una oportunidad
y recibir la bendición en medio de la crisis, en medio de la sequía. Quisiera decirle muchas cosas más, como aquella mujer fue a darle agua cuando había crisis, fue a dar lo que tenía, pero luego fue para dar aún lo único que le quedaba. Pero esta mujer tuvo fe, y estamos oyendo aquí con nuestro pastor muchas enseñanzas acerca de la fe. Y yo dije, qué bueno es oír de la fe, porque la fe es lo único que agrada a Dios. Así que la fe es confianza. El profeta dijo, la mujer, no temas, no tengas temor. Y Dios nos habla para salir de la crisis y ver este tiempo como una oportunidad para la bendición. Yo no puedo tener temor, yo tengo que creerle a Dios, aleluya. La fe es creer en los principios de Dios. El profeta le dijo, dame a mí primero, muéstrame que me crees. La fe es esperar que se cumpla la palabra que Dios ha dicho. El profeta dijo, después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová ha dicho, dice la Biblia. La fe es hacer la obra que Dios ha dicho para nosotros. Nuestro pastor dijo hace algunos días esto, y fue de bendición para yo seguir haciendo la obra del Señor. Hemos repartido muchas bolsas de comida. Tenemos un ministerio que una de nuestras pilares, nuestras estructuras es dar. Ver al necesitado y ayudarlo. Ver al privado de libertad y tener compasión. Ver a los que no tienen hambre y proveer. Y para eso yo necesitaba los recursos de Dios. Pero ¿cómo los traía? Y el Señor me habló cuando nuestro pastor predicaba, que para poder darle a los necesitados se necesita tener fe. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Y el despojarnos de lo que tenemos para bendecir a otros en medio de la crisis es la oportunidad más grande para la bendición que ha de venir a nuestras vidas. Y creo que la fe traerá la multiplicación como la trajo a la vida de esta mujer. Se necesita fe para darle a otro. Se necesita fe para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso esta mujer recibe milagros. Y dije milagros, porque no solo ella recibe ese alimento cada día. Y yo pensé, cada vez que esa mujer iba a esa vasija, la vasija tenía. Cada vez que ella iba a sacar aceite, había aceite. Y allí estaba el profeta, porque ellos comieron muchos días, porque él moró allí como Dios dijo. Entonces entendí que ese era el milagro, cada día el milagro. Quiero declarar para tu vida, para tu casa, para tu familia, que habrá un milagro cada día. La bendición de Sarepta era que había un milagro cada día. La bendición de Sarepta es que el profeta que representaba la palabra de Dios moró allí en la casa de la mujer viuda. Que more allí la palabra de Dios en tu casa, que more allí en tu vida la palabra de Dios, y habrá un milagro cada día. En estos tiempos de crisis y de pandemia he visto la bendición de Dios en mi casa, he visto la provisión de Dios para mi familia, he visto la multiplicación de Jehová, aleluya, porque cambié la crisis en una oportunidad para servirle a Dios. Cambia la crisis en una oportunidad. Mira, tengo oportunidad. Diga, no es que solo estamos en crisis, ya eso lo sabemos, ya eso lo sabe el mundo entero. Diga, tengo una oportunidad para servir, tengo una oportunidad para llegar allá donde están los comedores, tengo una oportunidad para llegar donde están las almas, tengo una oportunidad para predicarle la palabra a usted en esta mañana. Se convirtió en la bendición de Rosario la crisis mundial, se convirtió en la bendición y en los milagros que esta mujer recibió cada día. Y al final, estando el profeta ahí, la Biblia dice que muere su hijo. Y aquella mujer tiene algunos argumentos, pero el profeta le dice, dame acá. Y lleva al niño y lo acuesta y se pone sobre él y clama a Jehová. Y Jehová oye la voz de Elías. Y así Jehová ha oído
la voz. Era una oportunidad para Elías. Había una crisis de muerte. El niño había muerto. Había una crisis en esa casa nuevamente. Aleluya. Pero ahí estaba Dios. Ahí estaba el profeta. Ahí estaba el clamor del hombre que Dios escuchó para volver a la vida, el alma, a ese niño que había muerto, dice la palabra. Entonces dije, esta mujer cambió la crisis en una oportunidad y vio la bendición que trajo los milagros a su vida. No solo la provisión, sino milagros de vida. Allí no hubo muerte. Y pensamos, y puedo decirle esto antes de orar o para terminar, que esta mujer dijo y declaró que iba a comer y le iba a dar a su hijo, pensando que era el último bocado y luego de eso iban a morir. ¿Sabe? Pero el estar el profeta allí cambió la circunstancia. Cambió su escasez en provisión. Tuvo provisión. Pero también cambió la muerte de su hijo en vida. Y yo creo que la crisis que se convierte en oportunidad puede traer a nuestra casa la vida, porque el enemigo anda como un león rugiente y el virus está atacando a todo mundo. Pero si usted le cree a Dios, el milagro de la vida, el milagro de preservar la vida, el milagro que Dios tiene para tu casa va a llegar. El milagro de Dios llegó. Los milagros, lo sobrenatural. Dios oyó a Elías y Dios oye. Aleluya. Quiero decirte que Dios oye. Cuando la bendición de Dios está en una casa, cuando la bendición de Dios está en una vida, Dios te va a oír y Dios va a responder. Y Dios va a ser reconocido, porque la Biblia dice que el profeta llevó el hijo a la mujer y ella recordó o reconoció. Dice el verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La crisis fue cambiada en una oportunidad y la bendición llegó a Sarepta. La bendición llegará a tu vida cuando no solo veas crisis, sino oportunidades para hacer lo que Dios quiere. Quiero orar con usted en esta mañana hermosa. Padre, gracias. Tú nos has dado palabra. Señor, nosotros creemos esta historia. Nosotros creemos que fue en un tiempo difícil, un tiempo de crisis, donde tuvo que venir palabra de Dios para que el hombre de Dios se moviera. Creo que hay hombres de Dios escuchándome. Creo que Dios trae dirección como trajo a Elías. Creo que Dios trae posición para que tú estés seguro. Creo que Dios trae cada cosa que necesitamos cuando el hombre ve oportunidades y no crisis, no derrotas. Padre, gracias, Señor, por cada vida que me escucha. Gracias por tu pueblo, Jehová. Yo lo bendigo, declarando que comenzarán a ver las oportunidades para servirte, para darte a ti primero. Aleluya. Para cambiar la declaración de pertenencia y muerte por una declaración de vida. Señor, oro por tu pueblo y los bendigo. Bendigo esta casa, bendigo este ministerio, bendigo esta congregación, Padre. Bendigo la iglesia Ágape. Bendigo, Señor, Panamá, declarando, Padre, que la crisis nos da una oportunidad para que la bendición llegue a Panamá, para que la bendición llegue a nuestros ministerios. Alguien se levanta, aleluya, con esta palabra para creerle a Dios. Alguien declara que la crisis es una oportunidad para que la bendición llegue a su casa, llegue a su vida, llegue a su ministerio. Jehová, gracias, Señor, aleluya, por las familias de esta tierra, Padre, por cada ministerio, por cada Elías, Señor, que tú tienes preparado. Tal vez están ahí en el arroyo de Querib.
pensando qué van a comer, a dónde van a ir, cómo van a predicar si la iglesia está cerrada. Pero tú tienes palabra que nos hará movernos en tu dirección y en tu propósito. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por mi familia. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que tu palabra no regresa, Dios, vacía, que tiene propósito y lo cumple. Por eso la enviaste, Señor, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga en esta hermosa mañana. Aleluya.